Bueno, gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios porque hoy en la mañana pudimos ir a evangelizar ahí al Parque Central y estuvo muy bonito, ¿verdad? Ahora que don Johnny cantaba ese himno, me recordó, había un pastor, conocimos un pastor, ¿verdad? Esas casualidades que pasan, ¿verdad? Un pastor ahí en el Parque Central. Y él nos decía que él va a una reunión como de 100 pastores, ¿verdad? Algo así dijo. Y él dijo algo que a mí me quedó, lo recuerdo lo que él dijo, dice, nosotros los cristianos tenemos que tener compasión por las personas. O sea, no solo verlas y pobrecitas, sino como hacía Jesús, ¿verdad? Tenía compasión por las personas. Y nos pasó algo muy interesante ahí, que había un muchacho a la par de nosotros, estaba bastante borracho. Y me dio mucha lástima, ¿verdad? Porque él casi que nos rogaba que lo fuéramos a internar. Y nosotros no podíamos, o sea, no teníamos en ese momento los medios, ¿verdad? Veníamos para la iglesia y traérnoslo para acá y luego para que nos vuelva a pasar lo que nos pasó el domingo pasado. Entonces yo le digo, le voy a dar mi número de teléfono, pídale el teléfono prestado a alguien. Me llama y yo tengo amigos que trabajan con albergues de restauración, ellos le pueden ayudar. Entonces, compasión, ¿verdad? Pero lo más triste es, como dice ese himno, alcancé salvación, uno salvo, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente está en el mundo perdida, ¿verdad? Las drogas, el alcohol, cosas así, ¿verdad? Entonces hay que seguir orando, ¿verdad? Pero si usted no nos ha acompañado al Parque Central a evangelizar, los invitamos los domingos a las 9 de la mañana. Hoy pude practicar un poquito mi inglés ahí con unos canadienses. Les estoy hablando de Dios, ¿verdad? Pero ahí es bonito, uno va, si usted siente nervios y todo, ahí se le va quitando los nervios, ahí con la primera persona que usted le hable de Cristo, ahí se va solo, ¿verdad? En esta mañana el pastor me pidió que trajera el mensaje y yo quisiera que abran sus Biblias en el Evangelio. Lucas capítulo 9. Capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Si gusta se pueden poner de pie y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y a orar por el mensaje. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice la palabra de Dios. 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, y de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por darnos la bendición de estar en esta mañana aquí reunidos en la iglesia. Este es el día que hizo el Señor. No es el día nuestro, es el día para glorificar a Dios por todo lo que ha hecho durante la semana. Hemos pasado tiempos buenos, tiempos malos, pruebas, luchas, pero aquí estamos, escuchando de tu palabra, aprendiendo de tu palabra, y sabemos que el que nos ayuda a nosotros en cualquier situación de la vida es Dios. Le pedimos que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, que aprendamos más y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, el tema del mensaje para esta mañana es nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? Y está basado en ese texto que leímos hoy.
Yo hoy en la mañana estaba hablando con el pastor Alex y le hacía la pregunta. Pues yo tengo muchos amigos pastores en muchas partes, ¿verdad? Entonces a mí me gusta preguntarle a los pastores, ¿verdad? Porque tienen la experiencia del ministerio, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba al pastor que cuál consideraba él que era la parte más difícil para un pastor con respecto a los miembros de una iglesia. Hay muchas cosas difíciles, ¿verdad? Entonces el pastor me decía, considero que el compromiso, ¿verdad? Y yo le digo que sí, el compromiso es una de las cosas más difíciles para un pastor, porque el pastor no lo puede hacer todo solo. El pastor necesita muchas cosas que necesita de los miembros de la iglesia, de sus ovejas, ¿verdad? Y si nosotros no le ayudamos al pastor, entonces a él se le va a complicar más el ministerio, ¿verdad? Entonces, en el texto que leemos hoy, de Lucas 9, del 57 al 62, podemos ver 3 personas distintas haciendo 3 declaraciones distintas. La primera le dice a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El segundo le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El tercero le dijo, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces, 3 personas distintas le hacen 3 declaraciones distintas a Jesús, al llamado que Jesús les está haciendo a ellos, ¿verdad? Uno lee la Biblia en el Nuevo Testamento y uno ve que dice ahí que a Jesús siempre lo seguían multitudes, ¿verdad? Yo no sé cuántas, ¿verdad? Pero me imagino que millones de personas lo seguían a Jesús. Y por lo que él enseñaba, por lo que él practicaba, por los milagros, lo seguían millones. Entonces yo, al leer la palabra, entiendo que Jesús a muchos les decía que lo siguieran a él, ¿verdad? Para servirle a Jesús, ¿verdad? Entonces en ese texto vemos esas 3 cosas. El primero dice, te seguiré a donde quiera que vayas. El segundo dice, déjame que primero entierre a mi padre. Y el tercero dice, déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Ahora, viene la otra parte. En la respuesta de cada uno de ellos hay cosas muy parecidas, ¿verdad? Los 3 dijeron cosas diferentes, pero en la respuesta hacia Jesús hay cosas muy parecidas. Los 3 declararon a Jesús como Señor. O sea, están reconociendo la autoridad de la figura de Jesús en ese momento, ¿verdad? O sea, sabían que Jesús era alguien importante, entonces lo están reconociendo. Muchos en esa época no veían a Jesús como Dios, como Señor, pero ellos lo están reconociendo. Los 3 ven la necesidad de seguir a Jesús, pero no era su prioridad. O sea, ellos ven una necesidad, o sea, como que quieren seguir a Jesús, pero la prioridad de ellos era otra en ese momento. Y los 3 tenían falta de compromiso. Entonces, 3, lo que decía yo al principio, 3 declaraciones diferentes, y aquí hay 3 similitudes de las 3 formas como ellos actuaban. Ahora, ¿qué podemos ver en ese texto? El primero que le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, pero no lo hizo, ¿verdad? Si uno lee unos textos más adelante, se ve que el hombre era como que tenía dinero. Entonces el hombre, esa persona como que era más material. Entonces el primero, la declaración, él no seguía a Jesús por lo material. En la segunda declaración, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, no sigue a Jesús por un asunto familiar. Y el tercero, déjame que primero despida a los que están en mi casa. No sigue a Jesús por un asunto social. Entonces vean qué interesante, mis hermanos. Estamos viviendo una época nosotros del cristianismo donde solo un porcentaje muy pequeño de cristianos realmente tienen compromiso con Dios, con el ministerio, ¿verdad? Nosotros vemos, no tengo nada en contra de las mega iglesias, conozco mucha gente que va a mega iglesias, pero esas mega iglesias tienen 3,000, 4,000 personas y tal vez
no sé qué porcentaje puede ser de personas que están comprometidas realmente con la obra de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante y lo más difícil para un pastor es el compromiso que tienen los miembros de la iglesia para servir en el ministerio. Ahora, vamos a seguir adelante. Cuando nosotros vemos ese texto que leímos hoy, podemos ver dos cosas: compromiso versus sentimientos. Hay un detalle en esas dos palabras. Una cosa es compromiso, otra cosa es sentimiento. ¿Qué podemos ver en los sentimientos? A veces hay personas, hay cristianos que hacen algo en la obra de Dios, pero no lo hacen por compromiso, sino lo hacen por un sentimiento. Ok, yo voy a la iglesia y me siento ahí, pero porque soy amigo del pastor y para que el pastor me vea, ¿verdad? Pero tal vez no porque tiene un compromiso con Dios, ¿verdad? Pasa un fenómeno en todo el mundo. A veces hay muchachos que van a la iglesia porque los papás los llevan o porque los papás los obligan, pero tal vez no hay un compromiso de ellos realmente hacia Dios, ¿verdad? Entonces, eso se basa en sentimientos. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué nosotros venimos los domingos a la iglesia? Me gustaría escuchar unas dos respuestas. ¿Por qué nosotros venimos los domingos a la iglesia? O sea, ¿qué es el motivo o los motivos por los cuales venimos los domingos a la iglesia? Yo tengo dos razones así como las más, son varias, pero tengo dos que, número uno, porque estoy muy agradecido con Dios por su misericordia conmigo, que soy merecedor de tanta misericordia. Y número dos, que para aprender, ¿verdad? Aprender de su palabra. Okay. Otro hermano que tenga una respuesta. ¿Por qué nosotros venimos los domingos a la iglesia? Siempre venimos a la iglesia, miércoles, pero ¿por qué específicamente los domingos? ¿Creen ustedes? ¿Tienen algo? Lo que tengo en memoria, las veces que me he congregado son los momentos malitos de mi vida, porque definitivamente la palabra de verdad de Dios dice que cuando dos demás estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y de las fotos que mandó Johnny, por cierto, en una foto están orando ellos, como tres, ¿verdad? Y digo, y ahí está el Señor en medio de ellos. En una ocasión hay un grupo de Striper que es cristiano, ¿verdad? Tiene una canción que se llama Honesty. Y ellos se reúnen antes del concierto y pone, pues ya que hemos sido sanados, ¿verdad? Entonces digo yo, ahí, o sea, por eso el Señor dice que nos congreguemos, porque yo siento, ¿verdad? Ahorita tenía la necesidad de venir, siento uno una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el Señor, y también, como dice Johnny, por agradecimiento, porque Dios que le ha dado uno, que lo ha librado de un montón de cosas que ni uno ni cuenta se dio, ¿verdad? Amén. Peligros, yo que andaba en lugares, bueno, por favor, ¿verdad? Y de donde Él me ha levantado, eso es, bueno, son milagros, ¿verdad? Él es el mismo ayer y siempre. Amén. Yo creo, hermanos, que nosotros los domingos venimos por muchas razones. O sea, aquí se preparan las cosas, ¿verdad? Don Johnny se prepara con la música, el hermano, el mensaje, todo lo que se prepara. Y todo muy bonito, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante cuando uno viene un domingo a la iglesia es para darle la gloria a Dios. La gloria siempre debe ser para Dios, ¿verdad? Siempre. Y toda la semana pasamos con detalles, con cosas, ¿verdad? Trabajo, problemas y todo, pero el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Yo particularmente tengo un problema. Si yo falto un domingo a la iglesia, toda la semana me siento raro. La vez pasada no vine a la iglesia porque tenía un compromiso. Estaba en otro lado, pero no vine aquí. Yo me sentía raro toda la semana.
porque no sé, a mí me hace falta compartir con los hermanos de la iglesia. Yo al entrar por esa puerta, yo veo, tal vez algún hermano me sonrió, otro me abrazó, otro, ya para mí eso vale mucho, ¿verdad? Tal vez uno viene cansado o venimos cansados y una sonrisa, una oración, una lectura, todo eso. Pero lo principal de los domingos es darle la gloria a Dios, ¿verdad? Dios es el que se merece toda la gloria. Ahora, yo decía compromiso versus sentimientos. Nosotros sabemos, mis hermanos, que los sentimientos son pasajeros, ¿verdad? Los sentimientos son pasajeros. A veces hay personas que llegan a una iglesia y usted los ve varios días, con esa efervescencia, ¿verdad? Y después se fue el sentimiento. En cambio, el compromiso es eterno, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, los miércoles tenemos aquí un día de oración y estudio bíblico. El compromiso mío es estar aquí en la iglesia los miércoles. Llueva, tiemble, lo que sea, tengo que estar aquí. Y ha habido momentos que estoy muy cansado y aquí estoy, ¿verdad? El compromiso nuestro es siempre orar, leer la Biblia. Hay muchas cosas que uno se puede comprometer con Dios, pero esas cosas son eternas. Pero el problema que pasa es que muchas personas llegan a una iglesia y por sentimientos están unos días y se fueron. Entonces ahí nunca hubo compromiso. Yo quisiera que buscáramos en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, y buscáramos el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Mateo capítulo 26, del 38 al 39. En este momento vamos a hablar un poquito del compromiso cristiano. Eso era como una introducción. Mateo 26, del 38 al 39. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Compromiso cristiano. Dos cosas que podemos ver. Lo podemos ver en Jesús, en ese texto, esos dos versículos que leímos. ¿Cuál era el compromiso de Jesús? Ser fiel a Dios hasta la muerte. Jesús sabía de antemano que él iba a pasar por todo eso, porque ya todo eso estaba escrito. Pero le dice: no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el verdadero compromiso que nosotros tenemos que tener como cristianos. O sea, que sabemos que vamos a sufrir, sabemos que vamos a tener problemas, sabemos que vamos a pasar de todo, pero que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. El ejemplo de Jesús, pero vemos el otro lado y lo podemos ver en ese mismo texto en Mateo 26, del 30 al 35. Podemos ver el ejemplo de Pedro. Dice el 30 al 35, el ejemplo de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Ven la diferencia de textos? Jesús dijo: sea la voluntad de Dios, y sabía que hasta la muerte. Pedro le dijo a Jesús desde el lado humano que le iba a seguir a donde quisiera, que no, y Jesús le dijo: usted me va a negar 3 veces. Entonces, eso es el compromiso cristiano. Muchas veces hay un compromiso de los cristianos que son muy humanos. O sea, yo quiero comprometerme con Jesús, con la obra, con Dios, pero lo mínimo que pase,
todo lo dejó botado. ¿Cuántas personas siguieron a Jesús el día de su muerte? Muy pocas. La mayoría de discípulos lo abandonó. Creo que ahí estaba solo Juan con la mamá de Jesús, con María. Pero la mayoría que lo habían seguido a él, lo abandonaron. Entonces, eso pasa mucho en el cristianismo moderno. O sea, mucha gente empieza a trabajar en la obra, que qué bonito, por emociones, por sentimientos, pero pasa el tiempo, cualquier prueba, cualquier cosa, todo lo dejaron botado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los compromisos de los cristianos del año 2023? Los compromisos. Ahí puedo ver varias cosas. Tenemos compromisos personales. Por ejemplo, negocios, trabajo, carrera universitaria, otras cosas. Esos son compromisos personales. Tenemos compromisos familiares, con padres, hermanos, hijos, esposo, esposa. Tenemos compromisos sociales, amigos, fraternidades, fiestas, pasatiempos, y tenemos compromisos económicos, trabajo, negocio, etc. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos compromisos de algo. O sea, que lo invitaron a usted a un matrimonio y pues usted va al matrimonio, y eso no es malo. Que lo invitaron a usted a algo y usted, lo más complicado es cuando usted pone otras prioridades en vez del compromiso con Dios. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Y estamos llenos de esto. Vamos a leer otro texto. Antes de leer otro texto, quisiera decir algo. Si nosotros decimos, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y no lo hacemos, nuestro compromiso se basa en sentimientos y no en la fe, ¿verdad? Por ejemplo, a don Johnny lo invitaron a ir a evangelizar allá a Panamá, bueno, a trabajar con eso. Tal vez yo le estaba diciendo, vaya, ¿verdad? Y don Johnny me contaba, estando en Panamá se dio cuenta que la mamá estaba un poco enferma, y dice don Johnny, a lo mejor si me hubiera dado cuenta antes de salir no voy. Y yo lo entiendo perfectamente, pero no era lo que Dios quería. Dios lo llevó a Panamá al ministerio, sirvió, y él viene y la mamá está enferma, pero ahí está la mamá. O sea, Dios la cuidó el tiempo que don Johnny estuvo. A veces a nosotros se nos presentan situaciones en la vida que tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Y vamos a leer un texto de Juan 6, del 63 al 70. Juan 6, del 63 al 70. Juan 6, del 63 al 70. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, del 63 al 70. Sí. Si algún hermano me lo pudiera leer, Juan capítulo 6, versículos del 63 al 70. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Ahí estamos. Quiero nada más rescatar, bueno, todos son importantes, pero el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
O sea, muchos abandonaron a Jesús. Y es lo que pasa en el cristianismo moderno. No hay compromiso, muchos abandonan la obra. Es muy triste, yo conozco muchas personas, pastores, músicos, incluso hasta misioneros, que le sirvieron a Dios en un momento y dejaron todo botado. Yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó en el camino? Y pienso que falta de compromiso, ¿verdad? Porque uno sabe que cuando uno entra en esto, hay que pagar un precio para servirle a Dios. Yo siempre le digo, yo tengo amigos que a veces me dicen, quiero estudiar en teología en el seminario y prepararme, y yo les digo, le voy a dar un consejo. Primero, esté seguro que Dios lo está llamando. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿usted está seguro que está dispuesto a pagar el precio? Digo, porque usted entra a un seminario a estudiar teología, pero no para aprender de la Biblia, no. Eso es una parte, no. Usted entra a estudiar porque usted le va a entregar su vida a Dios, toda su vida. Y si usted va a ser pastor, le digo, usted va a tener problemas con miembros, problemas de cansancio, piénselo bien. Y es cierto, muchas veces hay gente que ve bonito y tal vez no tienen un llamado, ¿verdad? Entonces, ser discípulo de Cristo requiere un compromiso. Eso es lo primordial para cualquier cristiano. Tenemos que comprometernos con la obra de Dios. Hay muchas formas de servirle a Dios. En esta iglesia nosotros, somos muy nuevos, ¿verdad? Tenemos muy pocos meses, pero yo sé que en la mente del pastor y queremos abrir otros ministerios, ¿verdad? Yo un día esto estaba pensando, qué bonito en la iglesia que ya se hicieran una reunión de señoras, de mujeres. Tal vez poquitas, pero un cafecito, un té ahí, hablen ahí todo ya. Otro día el ministerio de hombres ahí, nos reunimos, hablamos un poco de algo, ya, ¿me entiende? Ya hay muchos ministerios que esta iglesia puede abrir, ¿verdad? En el futuro. La escuela dominical, que es cuando yo veo a Darina, y traer más niños, que ya ahí hay un lugar. O sea, hay muchos ministerios que se van a abrir y que Dios requiere compromiso de nosotros para ayudar. Vamos a leer un texto. Hoy traía varios textos, pero no los quise poner a sudar. Lucas 9:23, es uno de los textos favoritos míos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Para mí ese texto es clave para cualquier cristiano. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué enseñanza en ese versículo para un cristiano? Oiga, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús le está dando una opción. Si usted quiere, no viene. Pero si usted quiere seguirme, lo primero que tiene que hacer usted es niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso? Que Cristo es primero en la vida de un cristiano. Es lo primero. En la mañana uno se levanta y lo primero es Dios. Ya sea con su celular, ya sea con su Biblia, leer un devocional, un texto bíblico. Eso es lo primero, ¿verdad? Recordarse de Dios en el día, hacer la oración, una oración. Eso es lo primero. Y después de ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Pero la prioridad de un cristiano, número uno, es niéguese a sí mismo, Cristo es primero. La segunda, tome su cruz. Debemos de esforzarnos nosotros cada día. Yo no sé si ustedes han escuchado esa parte. Hay personas que a veces, cristianos, que dicen, ay, es que estoy llevando una cruz dura, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llevar todos los días la cruz de Cristo, todos los días. Es cansado, ¿verdad? Es cansado porque hay pruebas, hay tentaciones, hay luchas del enemigo y la cruz la tenemos que llevar todos los días. Y luego dice, sígame. En cualquier circunstancia de la vida, tenemos que seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Cómo puede hacer usted para comprometerse con Dios? Lo primero, hermanos, si usted siente que no tiene un compromiso con Dios, que es cristiano y no tiene un compromiso con Dios, lo primero que tiene que hacer usted es pedirle perdón a Dios. Y decirle, yo muchas veces le he pedido perdón a Dios por algo.
Digo, mira, tal vez tenía que hacer esto y no lo hice. Le quedé mal a Dios. Y la será la próxima, ¿verdad? Entonces, a todos nos pasa. Entonces, lo primero es pedirle perdón a Dios si uno no está comprometido con Él en su obra. Dice que Pedro lo negó. ¿Y qué hizo Pedro luego? Se arrepintió, ¿verdad? Negué a mi maestro, pero Pedro se arrepintió. Y en la Biblia, ¿quién es Pedro? Es un personaje muy importante. Llegó a ser muy importante. Otra cosa, hermanos, no se comprometa con Dios, no se comprometa en el ministerio si usted siente que no va a cumplir, ¿verdad? Analícelo primero. Muchos le decían a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero ¿qué hicieron después? De ahí se fueron, ¿verdad? Pasa en los ministerios, en las iglesias, que hay efervescencia, como yo les decía ahora. Esto empiezo bonito unos días y después lo dejaron botar. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo crecí como cristiano, nosotros teníamos una escuela dominical muy grande y teníamos como 100 personas más y resulta que había muchos maestros y a principio de año el director de la escuela dominical se reunía con todos los maestros y él nos ponía las reglas. Él nos decía, hermanos, gracias por servirle a Dios, por comprometerse, pero ese es el momento de decir, o se va a comprometer o no se va a comprometer. Le decía, porque si usted es maestro de escuela dominical y de 4 domingos al mes me va a faltar 3, entonces no, yo no lo puedo tener. Y nos hablaban con la realidad. Si usted se va a meter, le decían a otro hermano por allá, si usted siente que no puede cumplir, entonces hermano, cuando uno ve un ministerio, hay que saber si uno realmente se quiere meter ahí, porque Dios lo está llamando y si va a cumplir con ese ministerio, ¿verdad? Entonces, no se comprometa si no siente que no va a cumplir. Hay 4 tipos de cristianos con respecto al compromiso. Yo veo 4 tipos de cristianos con respecto al compromiso. Número 1, los cristianos que no se comprometen. Eso pasa en todo el mundo. Cristianos que van a la iglesia, son cristianos nacidos de nuevos, pero no se comprometen con nada de la iglesia. Nada más escuchan el mensaje, ofrendan, pero no, yo no me voy a comprometer con nada. Eso es el primer tipo de cristiano. El segundo tipo de cristiano, los que desean comprometerse y temen alcanzar los objetivos. Tal vez ven una necesidad de un ministerio, pero dicen, no, es que no sé si yo voy a funcionar. Ay, yo quiero ser maestro de escuela dominical, pero a mí me gusta ir a la playa, entonces tal vez voy a faltar unos domingos. Entonces ven la necesidad, pero no sienten que puedan alcanzar los objetivos. El tercer grupo de cristianos son los que se comprometen con la obra, pero en cualquier situación difícil la dejan botada. Y eso le pasa a muchos pastores, y pobrecito, yo los entiendo, los pastores. A veces llega y dice, aquel hermano dice, se me fue. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hago con ese campo? Lo necesito, se me fue. Entonces, esos son los que estaban comprometidos, pero les pasó un problema o algo y dejaron botado eso. Y el cuarto grupo de cristianos son los que se comprometen con Dios y cumplen sea cualquiera sea la circunstancia, ¿verdad? Nosotros estamos evangelizando los domingos a las 9 de la mañana en el Parque Central. Y sinceramente, a veces levantarse un domingo temprano, puchica, cuesta un poquito. Yo no soy mucho de dormir, ¿verdad? Yo siempre me levanto temprano. Yo como a las 7 de la mañana veo el celular y digo, ay, son las 7 de la mañana, voy a dormir un poquito más, 10 minutos. Cuando me doy cuenta pasó casi media hora. Y yo digo, tengo que ir a evangelizar. Tengo que ir a evangelizar. Y me voy, no desayuno, me baño, me muevo, y ahí estoy en el Parque Central a las 9 de la mañana el domingo. Y yo digo, Dios es bueno porque con mi compromiso, con el esfuerzo, muchas personas ahí pueden llegar a conocer de Cristo, ¿verdad? Nos encontramos ahí en el Parque Central, gente que les damos un periódico, no quiero nada, hay otro por allá, un alcohólico, por allá, un día me salió un ateo, me ha salido de todo, nos ha salido de todo, pero ahí estamos predicando el Evangelio. Los que trabajamos con las misiones mundiales, nos cuesta, es bastante difícil. Ahora estamos preparándonos para un viaje
al otro lado del mundo, no solamente requiere dinero, sino que requiere visas, que requiere ropa nueva, poco de cosas. Y yo le digo, ese es el compromiso que yo adquirí con Dios. Ese es el compromiso. Tengo que pagar un precio, pero ese es el compromiso que yo adquirí. Y Dios lo va a hacer. Y ya casi terminamos, hermanos, no los quería poner a sudar. Ya casi, como conclusiones, hermanos. Conclusiones con respecto al compromiso cristiano. Primero que todo, hermanos, como consejo, no dependamos de las circunstancias, sino de la fe en Cristo. El hermano Alex un día de estos decía, el miércoles creo que fue, si no me equivoco, un día de estos decía algo, que él en la mañana a veces se levantaba y veía noticias de Ucrania, ¿verdad? Y yo decía, es doloroso, ¿verdad? Saber que usted prende el teléfono y ve noticias, bombardeos, y su familia, sus amigos, y él aquí. Y yo digo, ese es el compromiso que adquirió el pastor Alex, compromiso cristiano. Porque yo digo, bien el pastor Alex podría estar en Ucrania ahorita ahí, como dicen, llevándosela rico. Y yo digo, ¿qué hace un ucraniano en Costa Rica? Yo me pregunto, ¿verdad? ¿O qué hace una familia ucraniana en un país como este, pequeñito, al otro lado del mundo? ¿Verdad? Y un día yo voy a sacar visa americana y me dice el hombre que me atendió, el gringo, dice, y una pregunta, ¿y por qué usted va a Pakistán? Me dice el hombre. Y ya yo tenía un visado en el pasaporte. Y digo yo, ¿cómo le respondo a este gringo? Y le digo, pues voy a ese lugar porque me mandó Dios. Y me dice, ¿cómo sabe usted que Dios lo mandó ahí? Y le digo, pues yo soy cristiano y yo sé cuando Dios le habla a uno. Y Dios me mandó ahí. Y me dice, mire, yo no sé usted, me dice, pero yo no me arrimaría a ese país. En gringos por todos lados tienen problemas, ¿verdad? Y le digo, sí, pero de eso, pues Dios sabe. Y me dice, sí, no entiendo cómo usted va a ir a ese país. Me dice, bueno, eso me ayudó para que me dieran la visa. Me dieron la visa, pero el hombre me dijo eso. Entonces don Johnny andaba ahora aquí cerca, en Panamá, pero yo le aseguro que estando en esas montañas, ¿verdad? Que Dios le hablaba de muchas formas. Tal vez usted decía en ese momento, mi mamita está enferma, pues yo aquí, ¿qué hago yo aquí? No, a veces uno tiene sus controversias, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Pero Dios es bueno, ¿verdad? La segunda cosa, mi hermano, que les quiero dejar como consejo, que el compromiso cristiano no es opcional. O sea, o nos comprometemos con Dios o no nos comprometemos. Dice un texto que un día, en el futuro, si vuelvo a predicar por acá, voy a traer una predicación que lo encontramos de la iglesia La Odisea en Apocalipsis. Dice que o el cristiano es frío o caliente, no hay intermedio. Así es el compromiso, o se compromete o no se compromete, o sea, no hay un intermedio, que hoy sí, mañana no, y voy a tantear, no. Otro consejo que les doy, hermano, nadie puede ser discípulo de Cristo si no está comprometido, ¿verdad? El pastor Alex me pidió la vez pasada que si podía ser parte del coro. Yo canto, pero tampoco así, como Johnny o ellos, que cantan bien, yo no, ya ahí me defiendo. Y yo decía, yo bien le puedo haber dicho al pastor, no, es que yo no canto, no quiero pertenecer al coro. Pero digo, no, es un compromiso. La iglesia me necesita en este momento. Si canto feo ahí, los hermanos me ayudan y todo. Pero es un compromiso que yo adquirí. Y ahí estoy en el coro, ¿verdad? Pero son cositas que uno puede ir haciéndole a Dios. En lo mínimo que uno le haga a Dios. Venimos aquí a limpiar el templo. Nos ha pasado cosas. Un día a las 10 de la noche aquí, don Johnny y yo sacando agua porque se iba a inundar eso. Y don Johnny tenía que trabajar a las 7 de la mañana. Compromiso con Dios. Ese era nuestro compromiso. Entonces todos los días nos pasan cosas a nosotros. Otra cosa, hermano, otro consejo que les doy. La falta de compromiso puede llegar a ser pecado. Porque quien es nacido de nuevo tiene que estar comprometido con Dios. ¿Verdad? Entonces, quisiera terminar el mensaje leyendo Lucas
capítulo 14, versículos del 25 al 27. Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y muchas personas toman ese texto, el versículo 26, como que uno debe dejar toda la familia y todo votar. No, eso no dice ese texto. Lo que quiere dar a entender ahí Jesús es que la prioridad en la vida de un cristiano es Dios, ¿verdad? Si la prioridad de nosotros pasa a ser nuestro carro, nuestra casa, nuestra familia, el partido de fútbol, que por cierto ayer no fue mal, si la prioridad pasa a ser esa, ya estamos desenfocados. O sea, la prioridad de nuestra vida, número uno, el compromiso debe ser con Dios. Y después de ahí todo viene por añadidura. Nada más quiero terminar, hermanos, pidiéndoles oración por la mamá de don Johnny, ¿verdad? Que don Johnny nos pide oración. Y una sobrina mía que tiene 10 años, que, bueno, yo creo que en el grupo yo lo puse, sí. Hace días anda con dolor de cabeza y le hicieron un TAC en un hospital privado y salió con algo oscuro ahí, entonces la mandaron al de niños y ayer le hicieron 2 TAC. Aparentemente hasta mañana se dan cuenta es meningitis. No saben qué tipo de meningitis es, ¿verdad? Entonces, orar por ella, mis hermanos, y orar por los papás de esa niña. Porque vea qué interesante, para concluir, los papás de esa niña conocen de Dios, le han servido a Dios y se apartaron de Dios. Y usted los ve en fotografías en WhatsApp tomando guaro y ahora les pasó eso. Y yo le digo, no soy Dios, pero Dios trata con una persona de muchas formas. Y yo no sé si Dios lo está tratando con ustedes a través de su hija, para volverlos a llevar al camino. Entonces, compromiso cristiano es lo importante para nosotros. Entonces, yo quisiera que se pongan de pie, hermanos. Y los invito, hermanos, que nos comprometamos cada día más con Dios. Cada día, todos los días que nos levantemos, que nos comprometamos con Dios.